En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 17º domingo del tiempo ordinario. ¿Cómo y cuándo se debe rezar? En la sección Espiritualidad, ¿qué es el hedonismo y qué es la ascesis cristiana? ¿Existe un auténtico equilibrio entre la vida de placer y la vida de sacrificio? En la sección Preguntas y Respuestas, si Jesús rezaba y era Dios, ¿Jesús se rezaba a sí mismo? ¿Y por qué a veces Dios nos concede lo que pedimos inmediatamente y por qué otras veces demora años y hasta décadas? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Antes que nada, un saludo a toda la audiencia. Bienvenidos a este nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, el podcast semanal de los Heraldos. En este domingo, con una belleza literaria insuperable, Jesús no solamente nos enseña a rezar bien, sino que nos indica los medios para que nuestra oración sea infalible, incentivándonos a una confianza sin límites en sus palabras divinas. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Sin embargo, paralelamente a estas verdades y enseñanzas, surgen varios interrogantes. ¿Cuánto y cómo debemos rezar? ¿Hasta qué punto debemos insistir? ¿Qué pasa cuando pedimos cosas que pensamos ser justas y no lo son? Las respuestas a todas estas preguntas son el tema del programa de hoy. Pero antes les presento a nuestros panelistas del programa, protagonistas ya tradicionales de Lo Inédito sobre los Evangelios. Y desde España tenemos al hermano Fernando Pío Galán. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. ¿Cómo están por allá? Muy bien, gracias a Dios. Siempre una alegría de tenerlo. Les recuerdo a nuestros oyentes que el hermano Fernando Pío Galán, de los Heraldos del Evangelio, es religioso, doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España. Y también desde Bogotá directamente se nos une el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Fernando. Una alegría estar con ustedes y con la querida audiencia. El doctor Saúl, les recuerdo, es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana y también, por supuesto, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Y entonces, vayamos al Evangelio. Estamos en el Evangelio del 17º domingo del tiempo ordinario, que dice: una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pero así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y quien llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Como ustedes saben, el programa Lo Inédito sobre los Evangelios utiliza como raíz de sus emisiones la colección de autoría de Monseñor John-Claude Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio, llamada justamente Lo Inédito sobre los Evangelios. Y hoy vamos a utilizar, como siempre lo hacemos, el comentario que Monseñor John-Claude hace del 17º domingo del tiempo ordinario. Y vamos a comenzar exactamente con las palabras que él utiliza para situar a la audiencia en esta parábola del amigo importuno. Y él dice: retrocedamos 2000 años en la historia y analicemos de cerca una caravana que avanza por los desiertos sobre asnos y camellos en pleno día de un verano tórrido. Polvo, sed,
calor, cansancio, son los compañeros de cada paso, haciendo muy penoso el traslado. Esta era una de las razones por las cuales los orientales, cuando viajaban, muchas veces preferían las expediciones nocturnas, invirtiendo así el periodo de sueño. La parábola de hoy tiene lugar exactamente en una noche de verano. En aquellos tiempos, las costumbres eran mucho más sencillas que en nuestros días. Sin previo aviso, un amigo podía presentarse a la puerta a cualquier hora del día o de la noche. Si el visitante llegase a la hora de dormir, bastaba extender una estera en el rincón de la sala para que el huésped se quedara muy contento. Si había hambre, sobre todo si no había cenado, eran suficientes algunos panes con aceite de oliva y especias para alegrarlo y satisfacer su apetito. Las casas no eran grandes ni con muchas habitaciones. Por lo general, toda la familia dormía en la sala, cuya puerta daba acceso directamente a la calle. No imaginemos un conjunto de camas, sino de esteras o alfombras extendidas en el suelo con colchas ligeras. Por lo tanto, algunos golpes a la puerta, aunque fuesen suaves, fácilmente despertaban a quien dormía junto a ella. Es en este marco que debemos asistir a la escena narrada por El Salvador. Entonces, después de esta tan pintoresca entrada, hermano Fernando, ¿qué le parece? Bueno, vamos a ver. Nuevamente, es un tema que es muy interesante, entender cómo funcionaba una época donde no existían todos los recursos que el Estado actual nos proporciona. No solo el Estado, estamos hablando también de los establecimientos, tipo los hoteles, tipo las tiendas de 24 horas. No existía la amistad, existía la solidaridad en su realización más práctica. Por lo tanto, existía lo que para nosotros hoy en día realmente yo creo que no lo podemos entender como lo entendían en la época. Porque o eras tú, amigo, que recibías a tu amigo, o no tenía otra opción. No había unas tiendas donde poder comprar, no había... Eran redes sociales, no en el sentido digital, sino en un sentido humano. La persona tenía amigos, tenía conocidos, se movía, claro, estaba por ambientes mucho más limitados. Por lo tanto, cuando un amigo te solicitaba algo, era muy fuerte el no responderle, porque sabías que si te pedía agua y no se lo dabas, muy probablemente le estabas condenando a la sed. Si te pedía pan y no se lo dabas, le estabas condenando al hambre. Entonces, nos situamos, como de costumbre, en una parábola que es magistral en su concepción humana. Nuestro Señor coloca a sus oyentes en una situación en la que, quien más, quien menos, ya se vieron, ya se encontraron. Por lo tanto, esto hace que el mensaje divino que va a pasar en la parábola sea más aceptado por sus oyentes. Hermano Fernando, me pasó en estos días lo siguiente. Un amigo, un querido amigo que ojalá no me esté escuchando en este momento, creo que no, me hizo un pedido, ¿no? Un pedido que no era tan difícil de atender, pero que implicaba un gasto económico de mi parte, ¿cierto? Por mil circunstancias que no es el caso mencionar, le atendí el pedido, pero sentí el dolor del bolsillo, ¿cierto? Entonces, uno ve que él insistió un poco. La relación de amistad facilita que se le atienda, pero siempre hay un dolor, ¿cierto? Todos hemos sentido algo así, pero es que estamos hablando, esta es una metáfora, es una parábola que es una metáfora de aquel que lo tiene todo, que tiene todas las riquezas, que tiene todo para darlo. Entonces, nuestro Señor está diciendo, si ustedes son como son y atienden los pedidos, ¿cómo seré yo que tengo todo para dar? Una vez colocado en esta situación, una vez que los oyentes, quien más que menos, se ha visto en las dos situaciones, porque no nos olvidemos que aquel que pide luego también da, o aquel que dio más adelante va a pedir. O sea, una vez que ha creado esta unión con sus oyentes, ahora se presenta propiamente el parangón. Si esto es lo que hacéis vosotros, o sea, sabéis que si un amigo insiste, aunque no tuvierais estas ganas, aunque os cogiera muy inoportunamente, ibais a acabar dándolo, ¿cómo no os tratará mucho mejor y cómo no será todavía más acogedor vuestro Padre? Y ahí abre el corazón, se puede decir, y como ya se ha colocado en un diálogo humano de corazón a corazón con sus oyentes, se los dice muy claramente: si vosotros que sois malos, no pensemos, no nos imaginemos a un Jesucristo diciendo: ¡ay, miserables, vosotros que sois malos! Así, echándoles una bronca. No es eso. Vosotros que os sabéis malos.
vosotros que tenéis experiencia de haber tenido que dar a contragusto, vosotros que habéis tenido experiencia de recibir sabiendo que el que da, lo da por no quedar mal, lo da porque no tiene otra opción, vosotros que os sabéis malos, que sabéis a los otros malos, ¿sabéis qué os dan? Bueno, pues Jesús dice, yo que tengo la experiencia, yo que soy el hijo del Padre, él podía haber dicho, pero no lo dijo, yo que tengo el corazón del Padre, porque es así, ¿no? Él dice, si pedís con insistencia, os lo dará. ¿Qué os da? Cosas buenas, pero no cosas buenas. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Aquí se lo está diciendo a los discípulos, o sea, les está colocando dentro de un contexto del reino. Les está diciendo, lo más importante no son las cosas materiales que podáis pedir, a pesar de que debéis pedirlas, por como ha hecho en la oración inicial. No. Lo importante es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el vivir esta vida divina, el vivir en esta comunión con Dios, bueno, esto lo recibiréis, pero tenéis que pedirlo. Y no una sola vez, sino pedirlo con insistencia. Y aquí Monseñor John Klein, en su comentario, especifica, resalta, subraya muy bien la necesidad que tenemos de convencernos y también cómo nuestro Señor quiere convencernos de la importancia de la perseverancia en la oración y que no debemos tener ni timidez, ni temor, ni tampoco tener el menor retraimiento al respecto de Dios. No sé, doctor Saúl, ¿por qué que nos cuesta tanto muchas veces salir de ese retraimiento, salir de esa timidez, salir de ese temor en nuestros pedidos a Dios? Bueno, don Gustavo plantea un tema que me parece que es fundamental y es en el fondo las dificultades que tenemos con la oración. Pero antes de que se me olvide, yo quisiera plantearle a don Fernando por qué la insistencia, ¿cierto? Y entonces paso a tratar el punto que me propone ahora don Gustavo. Yo creo que el primer obstáculo es una sensación de que no se necesita de Dios. O sea, los hombres, nuestro orgullo es casi que tan intrínseco que decimos, no necesitamos de Dios, ¿no? Yo puedo hacer las cosas por mí mismo, entonces si no necesito de Dios, ¿para qué le pido? ¿No? Tal vez haya otro obstáculo y es que no creemos verdaderamente en la potencia de la oración. Entonces, sabemos que tenemos dificultades, que nuestros recursos humanos son insuficientes para atenderlas, sabemos que Dios es capaz de ayudarnos, pero no conocemos de una manera viva, tal vez de pronto sí en teoría, pero no de una manera viva, cómo la oración sí consigue lo que se propone, evidentemente cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Y don Fernando ahorita mencionaba que lo primero que tenemos que pedir es la venida del Espíritu Santo, es decir, la gracia de Dios, que nuestras almas vivan en unión con Dios. Pero don Fernando también recordaba que nuestro Señor comienza la parábola hablando de pan. Entonces, no es que no le podamos pedir pan a Dios o cualquier cosa material, pero siempre en función de la unión con Dios, de la salvación eterna. Ahora, nuestro Señor aquí dice, el Espíritu Santo es el que en el fondo ustedes tienen que pedir. Y uno se pregunta, y vuelvo al tema que planteé ahorita, ¿por qué la insistencia? La persona que ya le pide a Dios, que le pide a Dios algo, está movida por una gracia, está movida por una inspiración divina. ¿Por qué nuestro Señor exige la insistencia? ¿Por qué Él no nos atiende rápido? Pregunto, hermano Fernando. Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cosas distintas que en realidad yo creo que son la misma. Una duda que nos podemos plantear en la parábola es si Dios es realmente bueno, como está diciendo que es, como nuestro Jesucristo dice que es, si Dios realmente es omnipotente, o sea, puede hacer lo que quiera, y si Dios es realmente omnisciente, o sea, lo sabe todo, porque Él ya conoce todo, ya sabe lo que necesito, ya me lo puede dar, porque está ahí esperando, algunos dirían que sádicamente, que le toque la puerta, que llegue y le toque la puerta y le pida, si Él ya sabe lo que necesito. Aquí entramos en un problema que es casi más problema psicológico, entre comillas, aunque usted sabe muy bien, doctor Saúl, que muchos puntos de la psicología tocan directamente la espiritualidad, que es que nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que realizar, ¿no? Como se dice, nuestra necesidad.
Y muchas veces tenemos una necesidad, digamos, casi aquí animalesca o instintiva. Cuando yo siento sed, quiero agua. Esto es que la cantidad de agua en mi organismo ha bajado, los receptores correspondientes lo pasan a mi sistema parasimpático, después pasa al simpático y ahí expreso necesidad, necesito agua. Ahora bien, si hay una cosa que es rápida en el ser humano, que es necesitar algo, hay una cosa más rápida todavía, que es olvidarse de agradecer a aquel que se lo dio. Eso es más humano todavía. Entonces Dios, que nos conoce, que sabe cómo estamos hechos, nos hizo Él, y que sabe que estamos bajo los influjos del pecado original, que eso no lo hizo Él, lo hicimos nosotros, no nos olvidemos, sabe que tenemos que tener esta relación con Él de una forma continua, de una forma filial, no de una forma utilitaria. Es muy fácil cuando nos caemos al suelo que levantarnos y aceptar la primera mano que aparece, pero si apareciendo la mano y levantándonos, por nuestro carácter y por nuestro carácter malo, nos vamos a olvidar. Entonces Dios, como sabe que nuestra felicidad está en la relación continua con Él y una relación filial, de hijo a padre, nos hace pedir las cosas, no porque Él no sepa lo que necesitamos, sino para que nosotros nos demos cuenta que realmente lo necesitamos a Él y lo necesitamos en esta relación de padre. Por eso, nunca jamás, esto lo puede saber cualquier padre o madre de nuestros oyentes, padre realmente se siente enfadado cuando un hijo necesita de él. Obviamente por la noche y cuando le despierta, pues no es una sensación agradable, pero el instinto paternal-maternal hace que en este acto de protección y de ayuda al hijo que uno ha generado, uno sienta una especial satisfacción, que es propiamente un resultado de nuestra configuración humana. Y aquellos padres que lo han tenido saben que es lo más bonito que existe en cuanto a paternidad. Pues bueno, yo les digo como dice nuestro Señor, ustedes, oyentes que han sentido esto, lo sienten y no son buenos, o no son tan buenos como es Dios, usando las palabras de Cristo, y lo sienten siendo malos. Imagínense lo contento que está Dios, escuchando y respondiendo a nuestras necesidades. Por eso la insistencia, por eso tenemos que rezar siempre, porque así actualizamos nuestra posición de hijos que están en relación con un padre bueno. En ese sentido, vemos que esa insistencia pedida por Dios termina siendo un acto de amor de Él, que conoce la necesidad que nosotros tenemos de estar en contacto continuo con Él. Y por eso todas las circunstancias que nos muevan a pedirle a Dios terminan siendo circunstancias permitidas o queridas por Dios para manifestarnos su amor. Entonces muchas veces, don Fernando hablaba ahora de las necesidades primarias, muchas veces somos hombres primarios, que no nos acordamos de Dios sino hasta cuando sentimos necesidad de las cuestiones básicas, de las cuestiones primarias. Entonces Dios permite esa carencia de cuestiones básicas para que nos acordemos de Él, buscando no solo atender esas necesidades temporales, sino atender a esa necesidad espiritual princeps, fundamental, básica, total, que es la de un continuo relacionamiento con Dios. Pero sí, mientras don Fernando hablaba, yo pensaba, oiga, ser humano, cómo somos complicados, ¿ah? Nos olvidamos de aquel que nos ayuda, olvidamos que nos puede ayudar, que nos quiere ayudar, que nos ama, nos ayuda y después les pagamos con ingratitud. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tuviésemos esa verdad presente de una manera continua a todo momento? Lo necesitamos a Dios, no solo necesitamos el pan que Él nos manda, sino el pan de la palabra de la vida eterna y de la gracia que es la que nos hace llegar al cielo. Si no nos olvidásemos de esa verdad, ¿cuántos males no nos ahorraríamos? Ahora hay una característica apasionante en la elección de personajes que hace nuestro Señor y la coloca muy bien en el anfitrión, porque el anfitrión Él lo personifica como alguien típico, es un caso típico de pereza y egoísmo, ¿no? Que es solo vencida por la insistencia, ¿no? Está golpeando tanto, con tanta insistencia, que evidentemente no se va a ir. Y ese acto entonces es suficiente para hacerlo vencer su pereza, hacerlo vencer su egoísmo y ir a atender, ¿no? Entonces, ¿qué les parece ese aspecto? ¿Cómo se da en nuestra vida muchas veces? Bueno, pues como comentaba al inicio, yo creo que ese es el punto que los discípulos oyentes de nuestro Señor más habrán sentido identificados. Y creo que también hoy en día, ¿no? Me parece que por mucho que hayan pasado 2000 años, en nuestra sociedad esa tipología de anfitrión no ha desaparecido. O sea, hoy en día tal vez hablaríamos de persona que le falta empatía, tal vez. Otros podrían hablar de la persona que es más tipo egoísta. Obviamente,
como en tantas otras ocasiones, cuando escuchamos eso nos sentiremos mucho más identificados por aquel que está necesitando del amigo y el amigo no le es fiel, que en su simétrico contrario, o sea, en aquel que viendo un amigo necesitado prefiere pensar en sus propios asuntos, en su propia comodidad que en la comodidad del amigo. Ahora bien, es que eso es infelizmente es la naturaleza humana manchada por el pecado original. Nosotros siempre tenemos una mayor sensibilidad a nuestras propias necesidades que las de cualquier otro ser humano en la Tierra, básicamente. Por un lado, justamente es un egoísmo basado en el propio instinto de conservación, por lo tanto es comprensible. Ahora, que sea comprensible no significa que sea justificable, y justamente por eso la sociedad establece como héroes aquellos que piensan más en los demás que en sí mismo. Entonces, sobre este punto es una llamada de atención por parte de Jesucristo, es un estímulo justamente para saber que nunca jamás Dios va a ser el amigo cómodón que está en su casa tranquilo mientras nosotros aporreamos en la puerta. Eso no va a ser Dios, nos lo garantiza Cristo. Él nos da ejemplo, porque Él pensó mucho más en todos y cada uno de nosotros que en su propia estabilidad. Él pensó más en la obediencia al Padre, en su propia conveniencia, y sobre todo es una llamada de atención. Haz tú lo mismo, como tantas veces escuchamos en el Evangelio. O sea, cuando nos encontramos a un hermano que es necesitado, no lo tratemos como no querríamos ser tratados nosotros. Tratémoslo como querríamos ser tratados nosotros. O sea, imitemos al Padre bueno y con presteza, con velocidad, socorremos sus necesidades. Entonces podemos ir a la conclusión que Monseñor Jonclá coloca aquí en el Evangelio y dice: la liturgia de hoy condensa en pocos versículos un verdadero tratado sobre la oración. Debemos rezar siempre. Si Dios nos atiende inmediatamente, debemos saber agradecerle con alegría y regocijarnos por su infinita benevolencia paternal. Si sucede lo contrario, no podemos desanimarnos jamás, pues el viajero obtuvo sin tardanza y sin dificultad el alimento y el hospedaje que necesitaba debido a la amistad de su anfitrión, y éste consiguió, por su inoportuna asistencia, los panes indispensables para atender a su huésped. Ciertamente, uno y otro hubieran sido atendidos de una manera excelente de haber recurrido a María, Madre de Misericordia, medianera de todas las gracias. Qué conclusión más apropiada, ¿no? Colocar a Nuestra Señora en esto. No, eso por supuesto, porque Nuestra Señora, y lo demuestra con el episodio de su prima Santa Isabel, es la primera que no es que responde a nuestras peticiones, sino que está, digamos, que dando vueltas alrededor de nosotros, buscando cómo nos puede ayudar. Nuestra Señora, en cierto sentido, la Virgen María es la mujer de la iniciativa misericordiosa. Ella no está esperando que le pidamos, ella está atenta. Apenas necesitemos cualquier cosa, ya estar a nuestro lado. No tal vez para solucionarlo ella, sino para llevarnos, como a los siervos en el episodio de las bodas de Canaán, para llevarnos hasta Cristo y a decirnos, haced lo que Él os diga. Pensando en los obstáculos de la oración, ese retraimiento, esa pereza en la oración, yo creo que también se debe a una visión errada de cómo funciona el universo. Porque uno cree que es el esfuerzo personal, por ejemplo, el que consigue algo, que si se construyó tal edificio fue porque los arquitectos, los obreros, los ingenieros se reunieron, y resulta que eso es solo una parte de la realidad. Porque el arquitecto se puede morir, y eso depende de causas que a veces son sobrenaturales o preternaturales. Resulta que el ingeniero puede recibir o no la inspiración para desarrollar tal proyecto, y eso puede depender de causas sobrenaturales y preternaturales. Entonces yo creo que al final detrás de ese obstáculo y de esa pereza a la oración hay una no visión de la realidad como es, una visión incompleta de la realidad que no ve la relación entre el orden natural y el orden sobrenatural y el orden preternatural. Entonces, detrás de la falta de oración, en el fondo lo que hay es una falta de fe, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe, que nos dé una visión completa, que nos muestre el poder de la oración para tener confianza en la oración y que nos movamos finalmente a orar. Espectacular. Entonces con esto llegamos al final del primer segmento del programa. Vamos a una pausa musical y enseguida retornamos con la sección Espiritualidad. Sicut erat in principio et nunc et semper
Entramos entonces en la segunda sección del programa, que es la sección espiritualidad. Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y crecimiento de la audiencia. Y hoy tenemos un artículo espléndido de Gaudium Press sobre el choque que existe entre la cultura del hedonismo y la cultura cristiana ascética. Y tenemos ni más ni menos que el autor del artículo, el doctor Saúl Castiblanco, y justamente queríamos conversar un poco, doctor Saúl, qué es el hedonismo bien claramente y qué también, cómo sería ese término de la cultura cristiana ascética. Bueno, habrá muchas definiciones de hedonismo, pero aquí en el artículo colocamos una que me parece que engloba buena parte de esas definiciones, y es que hedonista es aquel que de manera consciente o subconsciente encuentra que la felicidad está en el máximo goce posible de placeres. No solo placeres sensibles, es decir, no solo comidas, no solo placeres lícitos o ilícitos, sino también placeres no sensibles, es decir, no sensibles con los sentidos corporales, ¿cierto? Entonces, hedonista también es aquel que dice que hallo mi felicidad si hoy almuerzo en tal super restaurante, pero mañana me voy a ópera porque me encanta la ópera, y resulta que eso es un placer sensible, ¿cierto? Se escucha con el sonido, y un placer elevado porque también tiene algo de espiritualidad, pero en el fondo él dice, oiga, es placer tras placer tras placer, y en la mayor intensidad, así yo alcanzaré la felicidad. Eso es el hedonista. Doctor, no necesariamente es un placer que causa mal a los otros. No, no necesariamente. El glotón solo se está causando mal a sí mismo, ¿cierto? A veces sí. A veces son placeres ilícitos donde concurren varias voluntades y se causa mal a sí mismo y al otro. Pero me parece que lo que caracteriza el hedonista es eso. Oiga, la felicidad está
en la mayor obtención al máximo grado de placeres. Le preguntaba porque muchas veces ciertas personas dicen eso, ¿no? Bueno, pero no le hago mal a nadie, ¿cuál sería entonces el mal de esto? Si se hace mal a sí mismo, ¿cierto? Le hace mal a Dios, si es posible eso, porque está incumpliendo una ley de él. Y al final el mal individualmente practicado termina redundando también en mal social. Por ejemplo, en esta época de debate sobre la legalización de las drogas, muchas personas con tendencia liberal filosófica hablan de que, oiga, mientras yo consuma droga en mi cuarto sin hacerle mal a nadie, en mi casa sin molestar a nadie, pues no hay problema, o sí. Pero resulta que todos somos al mismo tiempo que personas individuales, seres sociables, ¿cierto? Entonces, si la persona se envicia y va deteriorando sus capacidades cognitivas, de voluntad, de sensibilidad, pues no va a poder prestar a la sociedad el beneficio que la sociedad está en el deber y en el derecho de reclamarle, ¿cierto? Y además que así como el bien es difusivo, el mal también. Entonces, normalmente esos males no se quedan restrictos a sus ambientes individuales, sino que buscan tener derechos de ciudadanía en los ambientes sociales. Entonces, del cuarto, donde la persona consume la droga, pasa al parque y después quiere pasar a la ley y después quiere hasta perseguir a los que no opinan lo mismo. Entonces el mal es mal individualmente considerado y socialmente considerado, y es malo para quien lo practica y es malo para la sociedad, ¿cierto? Pero volviendo al tema del hedonismo, yo me acuerdo una vez, don Gustavo, una persona que me decía, bueno, hay algo que no me gusta de la religión cristiana. Y uno decía, bueno, ¿qué es? Le preguntaba, ¿qué es? Y me decía, mire, ese símbolo de ustedes, ¿por qué una persona torturada y en una cruz? Y ese es el símbolo principal de ustedes. Entonces yo veía que detrás de la persona que me estaba diciendo eso, había una mentalidad hedonista. Y si hay algo que choque el hedonismo, es la cruz de Cristo, es la cruz de nuestro Señor, que simboliza el momento pinacular de su pasión dolorosa, una pasión que comienza tan dolorosa que hace con un dolor espiritual, pero que también se manifiesta físicamente, que hace sudar a nuestro Señor gotas de sangre, y que termina con la mayor tortura de la historia, ¿cierto? Y entonces, ¿ustedes por qué tienen ese símbolo? Ese símbolo en el fondo choca todos mis principios explícitos o implícitos. Resulta que la cruz es el símbolo de la ascesis cristiana, ¿no? Entonces, casi que se podía ejemplificar el dilema del mundo moderno como el dilema entre el hedonismo y el ascetismo cristiano, como el dilema entre el caballero que está tomándose un daiquiri en short en una playa caribeña a la expectativa de todos los placeres que va a tener, lícitos o ilícitos ese día, y nuestro Señor Jesucristo colgado en el madero de la cruz por amor a los hombres. ¡Ah! Viendo esa disyuntiva y viendo ese dilema, uno diría, oiga, muy poca gente va a optar por la ascesis cristiana y mucha gente va a optar por el daiquiri en playa, ¿o no, don Gustavo? Sí, las apariencias indicarían en eso. Ahora, la ascesis cristiana o ascesis cristiana, ¿cómo la definiríamos? Porque es una palabra que de sí parece asustar un poco, ¿no? Es claro, exactamente. Y quien profundiza, como seguramente vamos a hacer en estos minutos que nos restan, en la ascesis cristiana, se va a dar cuenta que no, que al mismo tiempo que es dolor, es luz y es camino de felicidad, ¿cierto? Bueno, ascesis no recuerdo, debe ser una palabra de origen griego, ¿cierto? No recuerdo exactamente el significado etimológico, pero la ascesis podemos significarla como un control, como un dominio. Entonces, yo estoy pasando enfrente de la pastelería de mi preferencia y me encantan los pasteles de chocolate o los de frutos rojos, o hay unos hoy en día de Milky Way, etcétera. Cada uno tendrá su pastel preferido, pero resulta que mi azúcar está alta y el médico me dice, controle un poco el azúcar, porque usted ya no es joven, eso, si usted no la controla, puede tener consecuencias terribles, desastrosas, y ahí viene el dilema. ¿Hedonismo o ascesis? ¿Control o no control? Entonces, es un control, inclusive un control para que pueda gozar de una manera racional y proporcional y verdaderamente buena un buen placer, pero es un cierto control, ¿no? Entonces, la ascesis es un cierto control. Pero resulta que nosotros estamos en una sociedad donde de todas las maneras, explícitas o implícitas, muchas veces con una imagen, usando los recursos de esta publicidad que nos invade, que está omnipresente y que tiene técnicas
oiga, goce, goce, goce. Vio una oportunidad de fruir un placer, aprovéchela. Vio una oportunidad de dar rienda suelta a una pasión, tómela. Y entonces, por ejemplo, en estos días, en una ciudad del Caribe de mi país, de la zona caribeña de mi país, Colombia, en una ciudad, no, en muchas ciudades, ¿no? En casi que todas las ciudades del Caribe hay una propaganda de una marca X, de un producto X que dice, esto es vivir. Y entonces ese es el lema, ¿no? Esto es vivir. Y ponen fotos súper bien logradas, ¿cierto? Entonces, en la playa, en la comida, y cosas hasta que no son muy condicentes con la moral católica, ¿cierto? En el fondo es lo mismo, él no le está diciendo a usted el principio filosófico, ese cartel no le está dando el principio filosófico. Ser feliz es gozar en su máxima intensidad todos los placeres posibles. Él no le está diciendo eso de una manera explícita, filosófica, pero sí se lo está diciendo con todas las letras, de una manera inclusive hasta más peligrosa, porque no entra por el control racional, sino que entra directamente de los sentidos a la sensibilidad y al fondo del espíritu. Y resulta que lo que nos dice la realidad es que ahí no está la felicidad, ¿no? Porque, y rezamos por esa persona que vamos a mencionar ahora, porque si el tener la posibilidad de gozar todos los placeres en su máxima intensidad nos diera la felicidad, no se habría suicidado ni Cristina Onassis, ¿no? Ni se habrían suicidado esa cantidad de personajes del jet set local o global que constantemente nos llegan en titulares de las noticias, se suicidan. Hombres que tienen acceso a todo el dinero del mundo, que tienen prestigio, que tienen fama, que normalmente son encumbrados por los medios de comunicación, que tienen todo lo que la sociedad del hedoísmo predica como fuente de felicidad y que terminan suicidándose. Y el que se suicida no es feliz. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad del hedonismo mentiroso? Porque resulta que también hay un proceso psicológico, y es que el gusto repetido se desgasta. Y eso pasa con las drogas, y por eso la droga exige cada vez más y más una dosis mayor. Porque la primera vez que una persona prueba una droga, esas fuertes, se siente en un éxtasis de una felicidad sensible, ¿cierto? Más bien en un placer sensible gigantesco. Y después quiere repetirlo, pero resulta que esa primera dosis ya no le proporciona el mismo grado de placer sensible. Entonces necesita otra. Y esto que se aplica para los placeres materiales, por llamarlo de esa manera, se aplica también para los placeres espirituales. La persona que gusta mucho de la ópera, o que gusta mucho del canto lírico, o cualquier otro tipo de música, después de escuchar eso 1 y 1000 veces, pues ya en la vez 1000 no le produce ese placer. Y lo mismo se dice para todo tipo de placeres. Entonces, hedonismo. ¿Dónde está la felicidad que tú prometes mentirosamente a través de diversos medios, de diversas maneras? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la verdadera felicidad? Y ahí vamos entrando ya al concepto de felicidad cristiana. Y doctor Saúl, usted justamente subraya muy bien en su artículo que entonces la mentira hedonista debilita y que la ascesis cristiana fortalece. Entonces, ¿cómo se da ese aspecto de fortalecerse? Porque al mismo tiempo usted dice también que no solo fortalece, sino que quien practica la ascesis cristiana acaba amándola. Bueno, primero mostremos cómo funciona el mecanismo natural y después cómo funciona el mecanismo sobrenatural del camino ascético, ¿cierto? Cuando usted, después de mucho esfuerzo, consigue un título universitario, o el deportista, después de mucho esfuerzo, consigue realizar la maniobra que tanto deseaba. ¿El esfuerzo fue doloroso? Sí. ¿El esfuerzo necesitó de ascesis? Sí, porque resulta que no podía levantarse a las 10 de la mañana, sino tenía que hacerlo a las 6 de la mañana. Resulta que no podía estirar la pierna tantos centímetros y después de varias sesiones de entrenamiento, ahora lo logró hacer, etc. Pero después de ese esfuerzo, que costó sacrificio, que hasta fue un sacrificio muy grande, después de ese esfuerzo se consiguió el resultado, en ese momento la persona tiene una sensación de felicidad que no necesariamente es placer, que no es placer sensible, pero es una sensación de que consiguió algo fundado en el esfuerzo. Y es una sensación de felicidad más profunda, que permanece más tiempo. Entonces, ni siquiera naturalmente hablando, el entregarse a los placeres en su máxima intensidad y amplitud
da la felicidad. Lo estamos viendo en un camino diverso, el de quien consigue un resultado con base en un esfuerzo, ¿cierto? Y así con muchas de las cosas de la vida que exigen esfuerzo, que son, por no decir todas, casi todas, ¿no? Pero resulta que la felicidad que el hombre está llamado a conseguir no es la felicidad solamente natural, sino es la felicidad sobrenatural, es decir, la presencia de Dios en el alma, la presencia de la gracia en el alma, de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes, ¿cierto? Y la virtud, tanto natural como sobrenatural, exige accesis, ¿cierto? Porque la tendencia del hombre es darle rienda suelta a su pecado original. No es sino mirarnos a nosotros mismos para darnos cuenta o para reconocer qué es lo que queremos hacer de malo. Y resulta que tenemos que refrenarlo. ¿Cómo? Rezando. Hablamos hoy profusamente de la oración, ¿cierto? Haciendo actos contrarios a lo que nuestra pasión desordenada nos pide, sufriendo. Pero después de luchar, la gran lucha del hombre, que es la batalla contra sí mismo, y después de pedir a Dios fuerzas y pedirle a la Virgen fuerzas para vencer en esa lucha, ¿vencemos o vamos venciendo? Hablamos del hombre que después de muchos años logró vencer ese vicio, ¿cierto? Seguramente fue un camino de sufrimiento, fue un camino de oración, fue un camino de acceso a los sacramentos frecuentemente. La persona, inclusive antes de llegar a la meta, seguramente, ella ya va sintiendo el progreso, ya va sintiendo cómo se va haciendo cada vez más amigo de Dios, cómo Dios se hace presente cada vez más en su alma. Y esa es la alegría más profunda que podemos tener aquí en esta tierra, la presencia de Dios en nuestras almas, ¿cierto? Y eso nos exigió accesis. Accesis que no es una cámara de torturas, ¿cierto? Hablamos de nuestro Señor en lo alto de la cruz. Oh, qué sacrificio tan grande, ¿cierto? Pero el propio nuestro Señor reconoció su debilidad humana en el huerto de los olivos. ¡Ah! Aparta de mí este cáliz. Él lo hace por una exclamación sublime de su naturaleza, pero también para enseñanza a los siglos futuros. Oiga, no triunfa el fuerte, triunfa el débil que pide que se haga la voluntad de Dios, como pidió él en el huerto de los olivos, y que pide a Dios fuerzas para cumplir su voluntad. Y Dios le manda un cáliz misterioso portado por un ángel, que teorizan los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia sobre qué portaba. Pero podemos resumirlo sin saber en concreto qué era, podemos resumirlo en ayuda divina. Él nos estaba enseñando la necesidad de la ayuda divina para soportar incluso el mayor de los martirios, como fue su tormento en la cruz. Entonces, así nuestra vida. Nosotros todos los días nos vemos enfrentados a cruces, a problemas, etc. Pidamos ayuda divina. Vencido la cruz con la ayuda divina, ¡ah! ¡Qué felicidad! Felicidad profunda, espiritual, qué alegría, qué tranquilidad, qué paz. Esa es la verdadera felicidad, ¿cierto? Y bueno, finalmente decir algo que hablaba el doctor Plinio Correa Oliveira, después del pecado original, como que se generó una facultad nueva en el ser humano que él llamaba la sufritiva, una necesidad de sufrir, ¿cierto? Es que explicar el porqué, las razones que nos llevan a teorizar esa sufritiva sería un poco largo ya en este momento. Pero es casi que tenemos una necesidad, hay una facultad dentro de nuestras almas que pide el sufrimiento. Si no la atendemos, con sufrimiento, sufriendo, claro, sufriendo las luchas de la vida, no sufriendo por sufrir, sufriendo lo que Dios nos pide que suframos, atendida esa facultad, ahí tenemos también felicidad. Entonces, las razones para no creernos los cuentos esa es la felicidad de ciertos carteles, de ciertos anuncios publicitarios, son realmente muchas. Sobre todo, la más profunda es que nos lo dice la Iglesia Católica. Entonces invitamos a los lectores a acceder a gaudiumpress.org, ir a la sección de opinión y deslizarse con este artículo que realmente es fabuloso. Cultura del hedonismo versus cultura cristiana ascética. Entramos ahora en la sección preguntas y respuestas, que son justamente las preguntas de los oyentes y las respuestas de nuestros panelistas. La primera pregunta sería, ¿por qué Jesús rezaba si era Dios? ¿Dios puede rezarse a sí mismo? ¿Cómo es esto? Muy buena la pregunta, ¿no? Una pregunta legítima y, de hecho, uno bastante sorprendente. ¿Cómo es posible que Dios se rece a sí mismo? Porque, en fin, por mucho que estamos hablando de personas distintas, una cosa es Dios Padre y otra cosa es Dios Hijo, pero no dejan de ser Dios. Y luego, pues sabemos también que en Dios Hijo, en nuestro Jesucristo, cuya naturaleza divina era
la naturaleza de Dios Hijo, también estaba Dios Padre. No estaba separado. Dios Hijo en la creación no se encuentra separado de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. No están separados. O sea, no son entidades distintas que se tienen que relacionar entre sí con relaciones sociales. Entonces, esta oración por parte de Jesucristo es en sí misma paradójica. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar, no nos podemos olvidar, que si bien en Jesucristo se da la hipóstasis, o sea, una unión completamente singular e irrepetible y por lo tanto misteriosa entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, esta unión no se hace en la confusión. Como decían algunos heréticos, no es que la humanidad de Cristo se disuelve en la divinidad como una gota de agua dulce se disolvería en el océano Atlántico o en el Pacífico, da igual, efectos prácticos. No es eso, existen las dos naturalezas separadas y cada naturaleza mantiene sus predicados, por lo tanto su voluntad. Existía una voluntad divina para su naturaleza divina, existía una voluntad humana para su naturaleza humana. Por lo tanto, la Iglesia, los teólogos entienden en todos estos frecuentes episodios de la oración de Jesucristo a Dios que quien reza no es la naturaleza divina, no es la parte divina de Jesucristo, sino es la parte humana. O sea, quien reza a Dios es la humanidad de Cristo. Y aquí nos encontramos en una solidaridad. Así como cuando muere, no murió la naturaleza divina de Cristo, murió la naturaleza humana, también lo sufrió la divina, a pesar de que no murió desde un punto de vista divino, pero sí que sufrió divinamente. Esto es lo que le permitió ser propiamente redentor y acabar con la pena, la deuda que teníamos con Dios por el pecado original. Pues en estos episodios de su oración, Él es su humanidad la que reza, su voluntad humana la que reza y por lo tanto en solidaridad a toda la generación humana, a toda la humanidad. Él reza a Dios y nosotros rezamos con Él. Él como el último Adán que se decía, no es el primer hombre, sino el último hombre. O sea, es el que reúne en sí a la naturaleza humana. Cuando reza, es la humanidad entera que reza con él. Por lo tanto, nosotros en nuestra oración nos podemos asociar a la oración de Cristo y nosotros estamos rezando a Dios también cuando Cristo reza. Estos episodios de oración de Jesucristo los tenemos que ver como una indicación, como una invitación, pero como una oración real. Realmente Cristo, naturaleza humana, le estaba rezando y pidiendo a Dios y pidiendo de manera confiada como Padre bueno, porque tenía esa experiencia. Entonces ahí nosotros tenemos el ejemplo de cómo también nosotros podemos tener esta experiencia de hijos, esta filiación divina y pedirle realmente a Dios y tener esta certeza que Dios nos va a conceder las cosas que le pidamos si estamos unidos a Cristo. Por eso en otras partes del Evangelio va a aparecer: lo que pidáis en mi nombre, os lo concederá. Y tenemos también otra pregunta que nos llega. Dice, ¿por qué algunas veces Dios nos oye inmediatamente y nos concede lo que pedimos? ¿Y por qué en otros casos demora años y hasta décadas? Creo que la clave fue dada al inicio del programa. Y es que la intención fundamental de Dios, y así debería de ser la del ser humano, es la unión de nosotros con Él, de Él con los hombres. Entonces, Dios a veces no atiende. ¿Por qué? Puede ser porque la oración está pidiendo algo que no conviene para la salvación, o que no es perseverante, o que no es confiante. Al final de cuentas, Dios es dueño de su gracia, Dios es dueño de sus dones, Dios sabrá cuándo nos atiende. Él nos hizo una promesa, que si la oración cumple ciertas condiciones, esa oración es infalible. Y esa infalibilidad nos tiene que llamar a la confianza. Es decir, rece con confianza, con fe, que usted obtiene, ¿cierto? Cumpliendo las condiciones que sabemos la oración debe cumplir para ser infalible. Pero volvamos a la intención de Dios. Dios lo que quiere es que estemos en contacto con Él constante. Entonces, recuerdo el caso de un pecador que todos los días se confesaba del mismo pecado, ¿no? Y durante muchos años se confesó del mismo pecado. Entonces alguien diría, bueno, Dios mío, pero esta es una perseverancia comprobada, ¿por qué no es atendido? Pero seguramente no estamos viendo el cuadro completo. Él en cada confesión iba viendo un aspecto de la fe católica
que antes no entendía, iba reconociendo que algo que no creía que era pecado, que era vicio, sí lo era, y a pesar de que volvía a caer, él iba progresando, 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 hasta que he confesado mi pecado y no he vuelto a pecar, glorificado sea Dios. Entonces, Dios sabrá cuándo nos atiende en ese camino magnífico que tiene como fin último la unión con Dios. Cumple a nosotros pedir con confianza, pedir cosas atinentes a la salvación eterna, pedir de manera perseverante, pero buscando también para que la intención sea verdaderamente pura y sea perfecta, unirnos con Él. Una unión que no debe ser solo al momento de la oración vocal, sino que toda nuestra vida debe ser una oración entendida en ese sentido. Unirnos con Él, verlo a Él, amarlo a Él, glorificarlo, no solamente para pedirle, también para glorificarlo, para que sea Dios en nosotros y nosotros en Él. Ese es el fin de la oración. Y eso es lo que busca fundamentalmente Dios, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Entonces, confianza, paciencia, y cuando la persona adquiere esa unión más profunda con Dios, la oración tiene un poder muy grande, porque la persona ya solo pide cuestiones atinentes a la salvación, o a la salvación de los otros, o al destino salvífico de las naciones, sabe qué pedir, sabe que su oración, por ser pura, tiene una fuerza, por así decirlo, contra Dios, como era la oración de los santos, y entonces ahí la oración tiene un poder grandísimo, porque alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y qué yo consigo con la oración, por ejemplo, para mi país? Bueno, usted con la oración puede conseguir mover el corazón de Dios, y eso vale mucho más que las bombas atómicas o que los recursos de todo un país. Entonces ahí tenemos ese instrumento para unirnos con Dios, que lo tenemos que aprovechar. Y con esto entonces pasamos a la última sección del programa, el último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda? Bueno, yo recomiendo, en estos días tuve que hacer una investigación sobre el profeta Elías, que se había comentado del profeta Elías, y llegué a la página web de WTN, ¿cierto? Que uno siempre lo identifica como la página web de la gran emisora televisiva mundial. Pero resulta que la biblioteca que ellos tienen en esa página web es muy rica en contenidos, en materia de fe, en materia de vida de santos, en materia de etcétera. Entonces, recomiendo navegar un poquito por esa página para nutrirnos de buenas informaciones, de buen catecismo y de buenos comentarios. Entonces ponemos este enlace en las notas del programa. Hermano Fernando. ¿Sí? Un libro que no pasa de moda, por lo menos no debería pasar de moda, de San Alfonso María de Ligorio, La oración, el gran medio de salvación. Entonces explica justamente, explica de forma más circunstanciada cómo la oración es necesaria para salvarnos, cuáles son las características para que una oración sea infalible. O sea, lo que pidamos al Padre realmente lo consigamos. Entonces, eso está explicado de forma muy prolija, muy bien explicada en el libro, así que recomiendo a nuestros oyentes que lo lean. Muy bien, y a quien les habla le gustaría recomendar nuevamente el volumen número 6 de Lo Inédito sobre los Evangelios, de autoría de Monseñor Joan Cladías. Pueden encontrarlo en loinéditomultimedia.com, que es la website nativa del programa, pero también está en iTunes, en Google Play y también en Amazon Kindle para aquellos que deseen bajarlo en otras plataformas. De manera que se lo recomendamos porque cuánta gente hay que está encantada con estos comentarios y nos parece absolutamente oportuno recomendarles dónde está la fuente, de tal manera que puedan leer con amplitud todo el comentario completo. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.